días, queridos hermanos. Aquí nuevamente con ustedes para compartir o seguir compartiendo la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que es útil, que es inspirada por Dios. Toda es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. Es nuestra autoridad y nos agrada compartir la palabra de Dios con ustedes. Nuestra petición, que el Señor nos permita seguir este ministerio y que usted, que ya conoce a Cristo, pueda compartir estos devocionales con otras personas que no conocen mucho la palabra de Dios, o que no conocen el Evangelio, o que no conocen a Cristo. Quizás por medio de usted alguien puede conocer a Cristo por estos devocionales y entregar su corazón al Señor y ser salvo. Hoy estamos en el capítulo 15 de la epístola a los Romanos y vamos a ver los versículos finales del capítulo 15, ya que los primeros versículos continuaba el escenario sobre los débiles y los fuertes, que ya terminamos en la última sesión. Entonces vamos a ver de capítulo 15, del versículo del 20, versículo 20 en adelante. Y leemos lo que dice la palabra de Dios. Y el título es Un corazón misionero. Dice la palabra de Dios: y de esta manera me forcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Esta es una tremenda enseñanza que yo creo que líderes, pastores, deberían considerar muy en serio, sobre todo porque se están cometiendo errores que no están de acuerdo con la enseñanza de Pablo aquí. Dice, y se lo repito, que de esta manera me forcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca le fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Allá es que tenemos que llevar el evangelio, donde no lo han conocido, a personas que están totalmente ciegos a lo que dice la palabra de Dios. Ahí es donde tenemos que ir a predicar. Dice el versículo 22, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Es interesante esto y vamos a desarrollarlo poco a poco. Pablo había recibido la comisión de llevar el evangelio a los gentiles desde su conversión, y lo podemos ver en Hechos 9 y versículos 15 y 16. Dice la palabra de Dios así: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí tienen el escenario que se plantea. Aunque en su ministerio Pablo tuvo grandes bendiciones en sus viajes misioneros, plantó muchas iglesias y muchas personas fueron salvos, convertidos. Durante sus viajes misioneros también Pablo tuvo grandes sufrimientos. Y ahí dice: le mostraré cuánto le es necesario sufrir, padecer por mi nombre. Así que Dios nos llama a una entrega y no a una vida cómoda. Pablo experimentó, y a través de las epístolas de Pablo, a través del Hecho de los Apóstoles, usted ve que Pablo fue encarcelado, Pablo fue golpeado, Pablo estuvo en naufragios, en tantas cosas, pero nunca dejó de predicar el evangelio. Ese es un corazón misionero.
Pero Pablo aquí dice que tenía que visitar a la iglesia de Roma. Sin embargo, dice él, era más importante que predicar el evangelio en regiones donde aún no se había oído el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Y esta es la gran enseñanza. Una gran enseñanza de parte de un misionero. Él quería ir a Roma. Allá estaba la iglesia de Roma, la iglesia cristiana. Pablo quería visitar a los hermanos, pero también quería ir a España. Y él dice, no he ido a Roma porque me es necesario predicar en otras regiones donde el evangelio no haya sido conocido. ¿Qué le dice a usted este pasaje? Lamentablemente hoy en día hay pastores e iglesias que cometen el error de ir a predicar en territorio donde ya existe una iglesia de la misma doctrina. En vez de llevar el mensaje a lugares donde no se conoce a Cristo, están peleando territorios donde ya se conoce, donde ya hay una obra de la misma doctrina allí. Eso es un error. Estamos mostrándole al inconverso y a los hermanos que nosotros estamos peleándonos por territorios. Ese es un mal testimonio. Si usted quiere ir a evangelizar, perfecto. Esa es la gran comisión, esa es nuestra responsabilidad. Pero no vaya a evangelizar donde ya hay una obra de la misma doctrina. Busque otros lugares. Hay muchos lugares donde todavía no conocen la palabra de Dios. Hay muchos lugares donde hay almas esperando por salvación. Hay muchos lugares donde hay necesidad del evangelio porque hay situaciones difíciles, personas viviendo un mal vivir que necesitan a Cristo. Entonces tenga cuidado cuando usted decide ir a evangelizar a algún lugar. Mire primero si allí hay una obra de la misma doctrina y deje que los hermanos evangelicen allá y usted búsquese otro lugar. Pablo nos deja muy claro esa enseñanza. Un misionero aprovecha las oportunidades. Pablo quería ir a Roma, pero también tenía una carga por España. Pero por otro lado, antes de esos viajes, él tenía una carga por ir a Jerusalén, a llevar unas ofrendas. Y así es el corazón de un misionero. 3 lugares a donde quería ir. Pero él está diciendo, primero voy a donde no han conocido el evangelio. Si los gentiles recibieron, el versículo 27 aquí nos dice algo importante. Si los gentiles recibieron el evangelio, las bendiciones espirituales de parte de Jerusalén, donde se inició la iglesia cristiana, lo más natural entonces era que también los gentiles mandaran a Jerusalén ayuda económica, bendiciones materiales, como dice aquí en Romanos 15, versículo 27. Ya con estas ofrendas recogidas, Pablo quería llevarlas a Jerusalén. Él quería llevar esta ayuda generosa a Jerusalén antes de emprender su viaje a España, por lo cual tendría que pasar por Roma. Vemos entonces, si nos imaginamos una gráfica, podemos ver Pablo en Corinto, luego su proyección de un viaje a España, Roma le queda en el camino, entonces va a visitar a Roma, pero antes de eso tiene que ir a llevar la ayuda a los hermanos en Jerusalén. Qué bueno que nosotros también entendamos que es nuestra responsabilidad llevar el evangelio. Que entendamos que es nuestra responsabilidad compartir con los que más necesitan. Hay que ayudar. Hay que llevarles la ayuda espiritual, pero también necesitan ayuda física. No podemos separar una de otra. Más hoy en día en las necesidades que hay. Entonces, con esto en mente y en el corazón,
Pablo, al final en el versículo 30, insta a los hermanos creyentes a unirse en oración para que el Señor le conceda la gracia de llevar a cabo los 3 ministerios. Cuando usted tenga una carga, cuando usted tenga deseos de emprender un ministerio, ore y pida a los hermanos, pida a la iglesia que oren por este ministerio. La oración del justo puede mucho. Así que Pablo pide oración. Nosotros también debemos orar por los ministerios de la iglesia. Pero también debemos orar por nuestros misioneros en todas partes del mundo. Hay pastores misioneros que están pasando muchas calamidades en lugares inhóspitos, con poca ayuda, con su familia, pero en el corazón de ellos lo primero es compartir la buena nueva de salvación. Muchas veces necesitan ayuda, ahí tenemos que estar nosotros. Quizás no podamos ir a ese lugar nosotros, pero podemos mandar una ayuda a esos ministerios, a esos misioneros de esas áreas. Oremos por ellos para que el Señor les provea y les conceda las peticiones de su corazón. Pero también nosotros tenemos que orar los unos por los otros en la iglesia, por los ministerios, por las personas a quienes les vamos a llevar el evangelio, por las obras que tenemos en mente y en el corazón, por las actividades proyectadas. Tenemos que orar los unos por los otros. Esta es una tremenda enseñanza de Pablo aquí y nos muestra lo que es el corazón misionero. 3 obras al mismo tiempo y Pablo se proponía hacer las 3. Un corazón misionero. ¿Cómo está su corazón? ¿A dónde quiere usted llevar el evangelio? ¿A donde no se ha conocido? ¿O a donde ya hay una obra de la misma doctrina? Me parece que hay que llevarlo donde no lo han conocido para que gente sean salva, almas sean salvas para el Señor. Que Dios le bendiga.